legítima interpretación de Daniel Santos, el inquieto anacobero, de este lamento borincano, la ¿Borinqueño o canción borincano? borincano de Rafael Hernández, que es un himno nacional en Puerto Rico y que expresa muchas cosas, desde la terrible hambruna y desempleo de los años El 30. Jibarito. Sí, primero muy ilusionado y luego sufriendo enormemente, como está sufriendo ahora el pueblo de Puerto Rico, el sufridísimo pueblo de Puerto Rico. Estábamos leyendo hace breves instantes la circunstancia de que una vez que fue invadido Puerto Rico por Estados Unidos a raíz de la guerra de España con Estados Unidos en 1898, fue azotado por un tremendo ciclón, el ciclón San Siriaco, que prácticamente destruyó el 90% de la agricultura de este sufridísimo país. Estamos hablando de Puerto Rico porque Puerto Rico, como todos sabemos, está sufriendo enormemente el pueblo ahora en esta circunstancia. No hay forma de que el gobierno federal de los Estados Unidos lo ayude en forma eficaz y ha salido el tema de Puerto Rico de cubrimiento de los medios. Prácticamente no existen los medios en una operación que ahora se repite muchísimo, que simplemente aquellas cosas que nos interesan pues no se informan, ¿no? Sí, el mismo blackout. O sea que yo siempre he dicho, Gilberto, y estas hipótesis la corrobora precisamente la mecánica cuántica. Yo siempre he dicho que si el libertador Simón Bolívar hubiera cumplido con su misión, con lo que él tenía pensado, que era la invasión de Cuba y por supuesto la toma de Puerto Rico, la liberación, digo invasión para liberar, ¿no? Para la liberación de Cuba y Puerto Rico, hay muchísimas cosas que no hubieran sucedido en la historia de la humanidad, incluso el nacimiento de los Estados Unidos de Norteamérica como la superpotencia, el imperio, la talasocracia que conocemos ahorita también habría sido incluso poco probable. Esa guerra hispano-estadounidense trajo como consecuencia no solamente la toma de Puerto Rico por un poder colonial y por supuesto la de Cuba y la de muchas otras islas en el océano Pacífico. Bueno, las Filipinas, ¿no? En el caso de las Filipinas, me parece que Guam también es una de Sí, ellas. como no. Es decir, ellos se apropiaron del Pacífico, dieron un salto cuántico, Efectivamente, digamos, efectivamente. a la transformación de los Estados Unidos en una talasocracia. Sí, Y en una talasocracia de proyección mundial, pues, no global, pues, así como es. se dice Esto ahora. se hubiera impedido probablemente con la liberación de Cuba y de Puerto Rico por el libertador Simón Bolívar. Ahora lo que tenemos es un pueblo sumamente oprimido porque hay que agregarle a la desgracia que produjo el paso del huracán María sobre la isla de Puerto Rico, hay que agregarle la humillación. Eso siempre lo hablamos, tú siempre lo dices, bueno, ok, tú le das un golpe a alguien, esa persona cae, está en el piso tirada, pero si después agarras un bate y le empiezas a dar batazo, ya no solamente lo venciste, sino que ahora lo estás humillando. Sí, efectivamente, es un típico procedimiento imperial para someter a los pueblos, humillarlos, eh, humillarlos permanentemente. En el caso de Puerto Rico eso no se ha podido cumplir a cabalidad por parte del imperio porque ha tenido una clase eh, de intelectuales, artistas, incluso los artistas populares, que han sabido resistir en Puerto Rico la forma de resistencia del pueblo durante 200 años, sí, ciento y tantos años, mejor dicho, de dominación de los Estados Unidos, ha sido la cultura. Desde la misma Universidad de Puerto Rico, los escritores, los artistas de Puerto Rico son la vanguardia de la resistencia cultural del pueblo y eso ha impedido su sometimiento. Bueno, hoy en día en términos políticos o electorales, a lo mejor el independentismo en Puerto Rico es una causa pequeña, pero el alma del pueblo de Puerto Rico obviamente se resiste
a esta dominación que no tiene ninguna compensación al final, porque este acontecimiento natural terrible del huracán y la devastación que ha dejado, lo que ha puesto de manifiesto es una infraestructura precaria, un pueblo que ya estaba, un país que ya estaba bastante golpeado económicamente por la deuda, Sí, casi 80 en mil millones, bancarrota, ¿no? y que entonces, y que además ahora se ponen de manifiesto cosas que usualmente no se conocen, por ejemplo esto de que no hay forma de que barcos, naves que no sean estadounidenses no puedan atracar en los puertos No, de la isla y no pueden llevar ayuda. no, pero además la actitud del presidente de los Estados Unidos de Norteamérica va hasta Puerto Rico también para humillarlos, porque él fue para allá no para ayudar, no para tender la mano, sino en una labor humanitaria, digamos, en ejercicio del derecho humanitario, podríamos decir, pero ni siquiera porque es una obligación de los Estados Unidos de Norteamérica con un Estado libre asociado, es su obligación la ayuda y es una responsabilidad del gobierno de los Estados Unidos, pero el presidente Trump fue precisamente para humillarlos. Estas escenas que vimos, los videos del presidente Trump lanzando papel higiénico a un grupo de personas como si fueran mendigos, realmente son aterradoras. Tú defiendes mucho a Nerón, pero yo no sé si comparar Yo no a defiendo, Trump no, con Nerón solamente que alguna o vez he con llegado a Calígula. sospechar que simplemente es Tenía una mala operación de prensa. mala prensa, sí, porque No sé con quién compararlo, pero sí, es tan frívolo como Nerón eh, y tan banal como Calígula, ¿no? sí. Bueno, después de este obligado referencia a la situación de Puerto Rico que no podemos olvidar, por eso nos hemos esmerado en los últimos programas de colocar esta música hoy de Daniel Santos, en pasadas oportunidades de otros artistas y cantantes puertorriqueños, como Dani Dani Rivera, Rivera. por ejemplo, todos ellos patriotas. Eh, Daniel Santos, por cierto, tuvo relación personal y fue militante del Partido Nacionalista Puertorriqueño, del recordadísimo líder don Pedro Albizu Campos, de quien tenemos que hablar mucho en este programa en alguna oportunidad. Y en este programa que ya hemos hablado de Puerto Rico en épocas anteriores, inclusive No, hemos tenido yo traje aquí. una poeta puertorriqueña y Mayrín Cruz Bernal, y recuerdo que desde aquí llamamos a Dani Rivera, que era amigo de ella, es amigo de ella personal, y lo entrevistamos aquí en Sí, Enigma del Poder. sí. Bueno, es una causa que no podemos olvidar, un pueblo al que se pretende olvidar bueno, por lo menos desde este modesto rincón de esta radio nuestro, ¿no? Eh, Siempre intentamos recordarlo, ¿no? Con su música, con la presencia de esta causa noblísima de la independencia, vamos a decirlo completo, de Puerto Rico, porque Puerto Rico sin independencia y sin vinculación con el mundo latinoamericano está destinado a ser una tierra olvidada y maltratada y humillada. Bueno, vamos a hablar también, es De necesario, independencia, hablando de independencia, bueno, el tema catalán sigue dando que ardiendo. hablar, ¿no? El rancho está ardiendo, Gilberto, en Cataluña. Está ardiendo porque, como tú bien lo dijiste hace un rato, ha sido muy maltratado y mal tratado el tema de la independencia de Cataluña por parte del gobierno español, que bueno, el mismo esquema, ellos se equivocan allá, se equivocan aquí, miscalculan, también como lo hemos dicho, Se o calculan mal. calculan mal, pero ¿por qué calculan mal? Porque no entienden en realidad lo que está pasando. Lo que está sucediendo en Cataluña no es más que la continuación de lo que se de lo que explotó, digámoslo de alguna forma, hace algunos años atrás con el movimiento de los indignados, cuando comenzaron los desahucios, cuando la crisis financiera mundial tocó suelo español y suelo europeo, cuando desde los bancos y el gobierno alemán
se comenzó a fustigar a los países del sur de Europa. Eh, por supuesto que lo que era el sistema cerrado de la política española, igual que como sucedió en Venezuela, comenzó, digamos, a podrirse todo por dentro. Comenzaron a nacer las condiciones objetivas para una y subjetivas para una verdadera revuelta, para que ese sistema cerrado se abriera. Y fue exactamente lo que pasó cuando ese movimiento de los indignados dio lugar al nacimiento también de un movimiento político, creo que fue paralelo, ¿no? Y el advenimiento del partido Podemos, y bueno, y toda la historia que conocemos. Pero esto que sucede en Cataluña es parte de lo mismo, Gilberto. No, sí, para poder entenderlo a cabalidad hay que renunciar a una idea que se tiene algunas veces que es equivocada, es que considerar que un país como España pueda presumir de ser un país realmente independiente y soberano. La triste verdad, decimos triste porque consideramos que ningún país que carezca de independencia y soberanía real y que su pueblo realmente sea el dueño de su destino, un país que no tenga esta condición, es un país oprimido. Pero la opresión de un país como España, o como Irlanda, o como Portugal, o como Grecia, los países del sur de Europa, se enmascara. Se les hace creer muchas veces que son países independientes, como se les puede hacer creer a algunos países latinoamericanos que son países soberanos e independientes, cuando en realidad no lo son. Pero una de las cosas que está sucediendo actualmente, que es digna de ser resaltada, es que ahora está quedando de manifiesto una cosa que cuando investigamos en la historia entendemos perfectamente. España nunca ha sido desde hace mucho tiempo un país independiente y soberano. Cuando estalla la Guerra Civil Española en el año de 1936, realmente España estaba sometida a los vaivenes de una política europea dominada por una parte por Inglaterra, que el poder en el mundo y en Europa en particular por los Estados Unidos, y por el otro polo insurgente en aquel momento emergente, mejor dicho, que era Alemania e Italia, sobre todo Alemania. La Guerra Civil Española fue un campo de experimentación de estas dos grandes fuerzas europeas, y tanto ingleses y anglosajones en Británico. general como los alemanes e italianos intervinieron descaradamente en este conflicto y inclinaron o intentaron inclinar a un lado u otro la La balanza. balanza. Incluso el gobierno francés también intervino de una manera directa. La Unión Soviética también como en Claro, porque apoyo a... España está en el área de influencia tanto de Francia como de Inglaterra, Sí, incluso de Alemania. pero entonces, ¿qué es lo que pasa? Que la ilusión de independencia y soberanía de los pueblos de la península ibérica no es más que eso, una ilusión. Cuando en el año de 1953 exactamente, se finaliza el terrible bloqueo al cual fue sometido a España en razón de sus simpatías o relación con el Con el eje, con el nacionalsocialismo. nacionalsocialismo alemán. El gobierno de Franco fue sometido, y España como tal, a un bloqueo económico, financiero, político y cultural bastante grande. En el año 53 termina ese bloqueo con el entendimiento político, con la negociación entre Estados Unidos, en el contexto del Plan Marshall, y el gobierno del generalísimo, entre comillas, Franco, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que pasa? Que al aceptar las condiciones de ese pacto, simplemente España estaba entrando en la órbita, en la influencia directa Claro, de Estados eso Unidos se hizo y también de para Inglaterra. atenuar el poder, el naciente poder nacionalista en Francia, con el general de Gaulle, etcétera, ¿No? Y el comunismo, y el comunismo. o lo que ellos llamaban Ellos comenzaron, digamos, el poder de la Unión Soviética. sí, la política de tolerancia hacia el régimen de Franco para poder neutralizar, digamos, lo que estaba sucediendo en Francia. Pero ellos dejaron a Franco dictador igualito. Ah, por Ellos no fue que supuesto, claro. organizaron una democracia, así como dejaron a Salazar en Portugal. Ellos quienes los que dominaban la política mundial a su antojo, porque si un país tenía el poder de bloquear ferozmente a otro, bueno, dominaba
o intentaba dominar, como en buena medida lo hizo, la política y las condiciones de vida de ese país, tal como está sucediendo ahora o como se intenta hacer ahora con muchísimos países, incluyendo nuestro país, por supuesto, de intentar someterlos por la fuerza, de doblarles el brazo, como dijo descaradamente en su momento Obama. Bueno, en el caso de España, para volver y para poner en contexto el caso de Cataluña, recordemos que en la época de la guerra civil, bueno, estallaron de nuevo estos conflictos separatistas, Independentistas. independentistas. En estos días José Vicente Rangel estaba recordando aquel famoso libro de Orwell que se llama Homenaje a Cataluña, que narra acontecimientos en Barcelona, los acontecimientos de la Telefónica, que fue una pelea ahí que se dio muy fuerte entre diferentes facciones políticas, y refleja este libro Homenaje a Cataluña cómo los intereses de las grandes potencias estaban presentes en este conflicto. ¿Por qué estamos haciendo este recuento breve? Porque siguen en este momento presentes en Cataluña estos intereses y paradójicamente pareciera que las cosas no son como parecen. Muchas fuerzas que pareciera que están apoyando la unidad de España, facciones de ese poder mundial están alimentando, no tan secretamente, al mismo tiempo la separación de Cataluña. Hay muchas ilusiones rondando España en este momento. Hay otro punto importante que es la condición de un Estado plurinacional, como es precisamente España, una condición que ha tratado de ignorarse y ha tratado de colocarse un velo para que no pueda verse y la realidad española. Y en este momento lo que está sucediendo en Cataluña está revelando precisamente las costuras. Estamos viendo las venas abiertas de España. En este momento hay otras provincias también en el que se están levantando nuevamente movimientos independentistas, están haciendo declaraciones muy fuertes. Estamos hablando de la provincia de Navarra, también por supuesto del País Vasco. Estamos, como dijimos al principio, está siendo tan maltratado el tema que realmente el futuro de España con estas nuevas reacciones es impredecible. Sí, la famosa aplicación del artículo 155. 155 y ni siquiera sería incompleto el análisis si nos quedamos en España. El estallido posible o previsto de reivindicaciones independentistas de otros países, por ejemplo de Italia, que está a la orden del día, acompañarían lo que fue también la salida de Escocia, la salida planteada, no se consumó, y bueno, y tantos otros conflictos. Bueno, los británicos, la corona británica, el gobierno británico manejó bien, mejor la situación mejor, en el caso de Escocia, porque allí hubo un referendo que los independentistas perdieron, pero lo hubo y se permitió. Bueno, vamos a seguir analizando este tema catalán en sucesivos programas de Enigmas del Poder. Vamos a poner punto final al programa de hoy enviando, por supuesto, el saludo de siempre a los compañeros que han estado con nosotros: Rafael Díaz, Daisy Pérez, Duval Maldonado, en la jefatura del canal musical Eleazar Valderrama y en la presidencia de Radio Nacional de Venezuela, Isbemar Jiménez. 1.000.000 de gracias, hasta una próxima oportunidad. Y vamos a terminar el programa de hoy con último tema por hoy de Daniel Santos, En mi viejo San Juan.